Queridos hermanos, estamos compartiendo este último viernes del tiempo pascual y volvemos a este texto de enorme belleza que nos deja precisamente a las puertas de un nuevo Pentecostés. Muchas veces hemos hablado de la misericordia, ¿no? Hace unos pocos años celebrábamos a instancias del Papa Francisco el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia. Y justamente buscando definiciones, experiencias de misericordia, yo diría que la misericordia, como la llamó alguna vez un teórico, Carl Rogers, dice que llamó a la misericordia una mirada positiva incondicional. Es una mirada no juzgadora, sino que busca siempre en el otro los recursos positivos que ese otro puede actualizar, puede poner en juego. Por eso la misericordia solo genera toda su fuerza más que cuando se pide, cuando uno la recibe, cuando uno la acoge. Al final de este Evangelio de Juan, nos volvemos a encontrar este texto es mucho más largo, recordamos, ¿no? Que estaban en la barca, que no habían pescado nada, que Jesús los invita a tirar una vez más la red. Es como una especie de revivir aquella primera noche de pesca infructuosa y aquel día de llamado, ¿no? Que Pedro estaba justamente desnudo y se viste para lanzarse al mar, para ir a Jesús. Y entonces justamente nos encontramos nuevamente a Pedro en una situación de fracaso, muy parecido a aquel momento en que Pedro empezó a seguir a Jesús. Y entonces es como que podríamos decir que el fracaso también acompañó la vida de Pedro, como acompaña la vida de cada uno de nosotros. Es parte de la vida, desde el principio hasta el final. Y nuestra vida quedaría totalmente aplastada bajo el peso de nuestros fracasos si no encontráramos una mirada incondicionalmente positiva de alguien que vuelve como a darnos ganas, a darnos chance de poner en movimiento lo bueno, lo auténtico, una mirada de misericordia. La situación en la que Jesús encuentra a Pedro en este fracaso al final del Evangelio también es mucho más grave que la inicial. Aquella noche había sido un fracaso profesional, un fracaso como pescador, una mala noche como pesca. Ahora es un fracaso mucho más integral, es un fracaso emocional, es un fracaso existencial. La red vacía nos representa a el corazón de Pedro, que está vacío. Y por eso Pedro quiere superar también su fracaso volviendo a lo que era antes, volviendo a pescar, como una especie de manera de querer borrar su experiencia con Jesús. Es como que muchas veces en la vida tenemos eso, ¿no? Tenemos un fracaso
queremos borrarlo y entonces es como que nos decimos a nosotros mismos, esto nunca pasó, esto nunca fue. Entonces, las situaciones de la vida lo vuelven, lo ponen a Pedro y nos ponen a nosotros justamente en el comienzo de la experiencia con Jesús. Esa mirada incondicional, positiva de Jesús, siempre parte de la necesidad del otro. Jesús siempre pone de manifiesto lo que le falta a los discípulos, lo que nos falta a cada uno de nosotros como discípulo, lo que no tenemos, lo que no hemos podido encontrar, lo que a veces forma parte de nuestro hambre, de nuestra necesidad de alimentarnos de algo. Jesús es el misericordioso, es el misericordioso. Y misericordia es una palabra compuesta, que es el que tiene el corazón afuera, el que saca el corazón. Por eso justamente Jesús es el que saca su corazón hacia afuera. Si nosotros tantas veces nos hemos parado frente al Sagrado Corazón, ahí arriba del sagrario, lo que vemos es que el corazón de Jesús no está adentro de su pecho, está afuera. Jesús lo sacó hacia afuera. Esa es la imagen del Sagrado Corazón. Un Jesús que quita su corazón de sí mismo para dártelo a vos, para dárnoslo a cada uno de nosotros que estamos frente a Él con nuestra vida, con nuestro fracaso y con nuestro pecado. Y a veces, aunque seamos queridos y amados, nos es difícil darnos cuenta, porque también nuestra mirada está como herida. Pedro esa noche no podía ver que era el Señor. Solamente el que lo descubre una vez más es el discípulo amado, el que no apartó su mirada, en ningún momento, aun cuando Cristo estaba entregando su vida en la cruz. Ahí estaba la mirada del discípulo amado. Y por eso esa mirada se pudo cruzar con la de Jesús y con la de su madre, y por eso Él pudo justamente recibir en nombre de todos nosotros la herencia tan preciosa y única, el tesoro de amor que Cristo hace en la cruz al darnos a María. Entonces, justamente a través de esa mirada positiva e incondicional sobre Pedro, Jesús quiere generar este espacio de la misericordia, este espacio de la misericordia que es el espacio que Jesús quiere tener para cada uno. La mirada del resucitado ante el pecado de Pedro es la mirada de Cristo ante el pecado de cada uno de nosotros. Jesús no hace una investigación ni una auditoría de cuáles fueron los motivos de la traición de Pedro. No trivializa tampoco sus errores, ni suscita sentimientos de culpa, cosa que por lo general hacemos los unos con los otros en esta vida ante el error, ante el fracaso y ante el pecado del otro. Jesús reactiva las energías, esa bondad que hay en Pedro, le ayuda a ver el bien que hay en él y que el propio Pedro no
no puede, no tiene la capacidad en ese momento de ver. Entonces Jesús parte de nuevo de lo que Pedro está dispuesto a poner a disposición positivamente. Las relaciones, los vínculos se terminan restableciendo y se reconstruyen al restablecer la confianza en el otro. Pero la realidad es que la confianza siempre es un riesgo y nunca tiene resultado predecible. A veces por eso nos cuesta volver a confiar, porque lo que queremos es el papelito firmado, que no va a pasar lo mismo. Y eso no es así, no se sabe. Es así, no sabemos. La confianza es gratuita, no es un préstamo a tasa fija. Es gratuita, es gratuidad. Es una pérdida desde el primer momento. Si uno no está dispuesto a perderlo, no va a poder entender ni va a poder confiar. Entonces, desde ahí viene esto que alguna vez compartimos, esta especie de ida y vuelta de Jesús con Pedro. Porque las preguntas de Jesús no son solo una especie de reversión o relectura de la triple negación de Pedro, ¿no? Sino también un camino para Pedro de poner la verdad y de poner lo que tiene en el corazón, ¿no? Alguna vez lo compartimos. Jesús comienza preguntando, en el texto castellano aparece, ¿me amas? ¿Me amas? Y Pedro que contesta, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Ahí hay una diferencia, ¿no? En el griego, el verbo que utiliza Jesús es el verbo agapao, que indica un amor elevado, un amor total, preferencial, noble. Y el verbo con el que responde Pedro es el verbo fileo, que es justamente el amor de amistad, un amor humano que tiene también limitaciones y cosas. Entonces, justamente en la tercera pregunta, como que Jesús se da cuenta que tiene que empezar por lo que el otro puede. Entonces le pregunta, ¿me quieres? Y ahí se da una respuesta de Pedro, que ahí toma una conciencia aún más profunda Pedro y se da cuenta que ni aún ni eso podría responder. Entonces pone y abre su corazón al Señor. Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. La realidad es que en cada una de las preguntas, la propuesta de Jesús sigue siendo la misma. Apacienta mis ovejas. Esto es, la confianza de Dios sigue siendo la misma. En nuestra debilidad, en nuestra pequeñez, en nuestra pobreza, en no alcanzar de pronto los estándares que tal vez nosotros mismos nos ponemos, Dios siempre quiere que empecemos por donde podemos, por donde realmente podemos. Por eso el Evangelio de hoy termina con un sígueme. Y entonces la respuesta de Pedro ya no se va a basar en la confianza ingenua, a veces soberbia, de las propias fuerzas. Ahora Pedro responde a la invitación de Jesús porque ha reconocido sus propios límites. La respuesta de Pedro se vuelve mucho más auténtica y menos ideal. ¿Por qué? Porque se convierte en entrega. Que sea esa entrega la que cada uno de nosotros pueda responder al Señor en esta tarde, en esta vida y en esta espera del Espíritu.